¿Cómo están? Bienvenidas, bienvenidos al escenario del poder. Comienza stock disponible en Vía X. Comienza la semana, se abre la comunidad del pensamiento, ¿no? Todo el sentido crítico, todo el análisis, la reflexión para este Chile que estamos escribiendo entre todas y entre todos y en Vía X, en tu propia vía. Hoy, día de periodismo independiente, día de periodismo de investigación con CIPER Chile. Presento en este estudio, en este living ciudadano mejor, ¿no? Paulina Toro, ¿cómo estás? Bienvenida. Muchas gracias, Freddy. Y también a Nico Sepúlveda, ¿cómo estás, Nico? ¿Qué tal, Freddy? Bienvenido también, dos periodistas de CIPER Chile que han tenido... Hasta movió CIPER Chile hasta esta semana, con el caso Hermosilla, de ahí en adelante, al menos cerrando el año, abriendo este año, ¿no? Claro. Harta cosa. Se avisora un verano movido. Por lo se menos portan mal, pues, así es que hay harto trabajo que hacer. Ya, pues comencemos entonces, a propósito de golpes noticiosos, investigaciones de CIPER Chile, con esta, Nico, que tú encabezaste y que dice lo siguiente. En la casa de Pablo Salaquet, ¿no? La reservada reunión donde los ministros Grau y Maiza Rojas acercaron posiciones con la industria salmonera, no quedó anotada en el registro del lobby. Nico, esta reunión, después se fueron sumando otras reuniones, pero esta fue la que más o menos se empezó a destapar esto ya a fines del año pasado. Sí se cerraba el 2023, pero ya hemos sabido que el cocinero de Salaquet tenía harto trabajo, ¿no? Parece que las cazuelas quedan buenas ahí en esa casa, ¿eh? Carlos Gajardo, el exfiscal, le puso el restaurante Salaquet. Sí, ha sido como una avalancha. Esto nosotros lo publicamos justo antes del Año Nuevo. Nos enteramos de esta primera reunión. Nos pareció que era noticioso que dos ministros de Estado se juntaran con empresarios cuyo sector es regulado por los ministerios de Medio Ambiente y Economía, justamente, en la casa de Pablo Salaquet, además, lobista, pero no solo lobista, sino que un ex político que estuvo procesado por financiamiento ilegal de campaña. Claro. Candidato a la UDI, al Parlamento, ex alcalde de Santiago de la Florida, y también estuvo procesado por su rol de lobista en el caso de las tragamonedas, ¿no? En 2018. Ninguna de esas causas judiciales llegó a puerto, pero sí se ventilaron detalles de irregularidades con el financiamiento de campaña y con las actividades de lobby que ejercía el señor Salaquet. Entonces nos pareció que era muy relevante dar a conocer que en su casa, en su rol de lobista, se juntaban los ministros con estos empresarios salmoneros en esa primera ocasión. Luego, en medio de las celebraciones del Año Nuevo, nos empezamos a enterar que en realidad era mucho más. A mí la primera vez que me contaron, oye, en realidad son varios ministros, dije, ¿cómo varios ministros? Y ahí empezamos el reporteo hasta que nos dimos cuenta que son al menos 6 ministros. Claro. Que en un lapso de 5 meses han asistido a al menos 7 comidas en la casa Salaquet y bueno... Estas casas empezaron como en el invierno, esta cena. En junio fue la primera de los ministros, fue la ministra del Interior, Carolina Tobá. Fueron cambiando los platos entonces, ¿no? Claro, fue el menú. Comida invierno, pues comida de Todavía comida no primavera. sabemos el menú, yo creo que ahí queda un espacio de reporteo. De reporteo. Claro, los salmoneros comieron salmón o no, son preguntas que se hacen en las redes sociales. Aquí está, disculpa, lo que tú decías, Nico, recién, pues no solo Grau y Rojas, ¿no? También se van sumando ahí la ministra Tobá, Van Claveren de Cancillería, la ministra Jara del Trabajo, el ministro Valenzuela de Agricultura, ¿no? También se han reunido con empresarios en casa de Salaquet y el gobierno defiende que estas citas no se registren como lobby. Expertos en transparencia discrepan, por supuesto, de todo esto. Claro, empezó una avalancha ahí con estos ministros, ahí está la galería completa. Rodeando al señor Salaquet, pero ahora ya nos estamos enterando que en realidad no es el sistema político completo, no es solamente el gabinete, empezaron los parlamentarios antes que los pillaran, ¿no? A reconocer, a sacar comunicados públicos. Senadores de la República, senadoras también. Paulina Bodanovich, senadora y presidenta del Partido Socialista, Rodrigo Galilea, presidente y senador de Renovación Nacional, el senador Juan Antonio Coloma, presidente del Senado y senador de la UDI. Presidente del Senado, más claro. Álvaro Elizalde, cuando era senador antes de ser ministro, estuvo en estas reuniones, que no son solo reuniones con Salaquet, ¿no? Porque algunos medios dicen reuniones con Salaquet. Son reuniones en la casa de Salaquet, pero son con empresarios, no es que vayan a hablar con Salaquet, ¿no? También en la Cámara de Diputados, Alberto Undurraga, presidente de la DC, Juan Santana, presidente de la Comisión de Trabajo, diputado socialista, y otros más, de a poco hemos ido conociendo. En el fondo, puras cúpulas de algo. No son gente que manda, político, gente con poder. Sí. Y el tenor de estas conversaciones, ¿hacia dónde iban estas conversaciones con estos empresarios, ¿no? Por ejemplo, el caso de Maiza Rojas y Grau se juntaron básicamente con un sector puntual de empresarios, ¿no? Ese ha sido el secreto, creo yo, mejor guardado de estas reuniones. Nadie quiere profundizar mucho qué es lo que se conversó, porque podría ser complejo, porque ninguna de estas reuniones está por ley de lobby. Entonces, ¿qué es lo que dice el gobierno y qué es lo que ha dicho el ministro Grau en muchas entrevistas, en varias de sus entrevistas?
que acá se habló solo de aspectos generales, que no se tocó ningún tema particular porque esto no era lobby, ¿no? Nosotros lo que pudimos reportear de esa reunión en específico con los salmoneros es que se habló mucho de esta llamada permisología, ¿no? Que son los permisos que otorga el aparato público a los empresarios para poder desarrollar sus negocios, que el empresariado está muy enojado, ¿no? Claro. Han reclamado que estos permisos frenan la inversión. El ministro Grau, de hecho, en Tolerancia Cero el domingo anunció que viene una ley que va a regular y va a ordenar el tema de los permisos. Entonces, ojo ahí, porque creo que hay preguntas pendientes. Se habló de los permisos en la reunión y ahora el gobierno va a presentar una ley. Bueno, es complejo, eso sí es lobby, ¿no? Exacto. ¿Cuánto de lo que se habló ahí puede estar hoy día en la ley, justamente? Sí. Y esas son las preguntas que quedan de todo. Incidir en las decisiones. Hablaron también de otros temas. Pocos días después de esa reunión, la ministra Maisa Rojas de Medio Ambiente presentó un acuerdo con algunas empresas salmoneras para sacar algunas plantas salmoneras de espacios protegidos, no reservas nacionales, etc. Claro. Eso también se conversó en la reunión. Entonces, esta versión que ha salido a dar el gobierno desde el presidente hacia abajo, de que no es lobby, no es lobby, no es lobby, no, estaban hablando versus todos los expertos de la plaza. Todo el mundo que sabe de transparencia dice si es lobby, si es lobby, si es lobby. Entonces, es un poco absurdo. Esta, Nico, es la nueva forma de hacer lobby. Ya que viene una nueva forma de gobernar, digamos. Una nueva forma de saltarse la ley, que dicho de paso, la ley tampoco es suficiente. Es decir, la ley, al final, ¿qué es lo que nos da? Una idea de que se juntaron. Ellos incluso pueden sostener dentro del registro de la ley, es decir, hablamos de tal cosa, perfectamente pueden hablar de otra, ¿no? Veamos lo que dijo precisamente el presidente de la República, ¿no? Después de que CIPER descubre estas reuniones, estos opíparos almuerzos en la casa de Salaquet. Mira. Acá no ha habido ningún incumplimiento de ley. Lo que el mandato que yo le he entregado a nuestro gobierno, a todos nuestros colaboradores, es que se reúnan con todas las autoridades para poder sacar adelante acuerdos que vayan en beneficio del pueblo de Chile. Y mi mandato va a seguir siempre dialogar hasta que duela para poder sacar adelante todos los acuerdos que vayan en beneficio del pueblo de Chile. Hasta que duela la guata en este caso, porque se juntan. O sea, además Freddy, el Frente Amplio, la izquierda en general, muy crítica de cómo se hacían estas cosas en la relación entre la política y el dinero. Recordemos la cocina de Saldívar, la reforma tributaria en el segundo gobierno de Bachelet. Y todo el escándalo que significó esa frase de Saldívar, ¿no? La cocina de Saldívar. Y esta es la cocina de Salaquet, en el fondo, ¿no? Y la izquierda fue muy impugnadora con esa forma de hacer las cosas. Y lo que pudimos reportear respecto a este caso es que el señor Salaquet era el que invitaba a todos los ministros, cerró algunos acuerdos con algunos lobistas de la centroizquierda, en específico Jorge Insunza, exdiputado del PPD, le ayudó a coordinar algunas de estas comidas. Y ellos dos están muy empeñados en defender y decir que acá no había pagos, ¿no? Porque si había pagos, esto ya es mucho más complejo. O sea, Salaquet lo hacía de ad honorem, esto supuesto. Salaquet, la minuta de Salaquet y que ha dado en sus distintas entrevistas. ¿Quién pagaba los pescados fritos ahí, las cazuelas? Es que ese es el punto. Salaquet ha salido a decir que él lo hacía como porque su rol de estadista, porque el país está demasiado crispado y él quiere acercar posiciones. O Sandón, dijo el senador Jorge Sandón. Insunza, disculpa, también exministro. Jorge Insunza, es lobista también, ¿no? También lobista, pasó. El senador Sandón dijo que Pablo Salaquet se creía el Papa, porque por esta explicación de que él lo hace por el bien del país, que esto no es un negocio y no hay pago. El Papa la Huascaína. Claro, un Papa la Huascaína. Pero ¿cómo verificarlo? ¿Qué te parecen las declaraciones, Paulina, del presidente respecto a esto, ¿no? Mira, más allá del parecer, lo que uno puede comparar es, por ejemplo, en algún minuto el Frente Amplio no quiso ni siquiera pactar con figuras tradicionales de la política por este tipo de cosas, ¿no? Sin embargo, y lo comentaba el Nico en Bambalina, no le sorprendió que se tratara, el anfitrión se tratara de Pablo Salaquet, que lo conocemos todos, ¿no? Involucrado en casos de platas políticas, un tipo ligado a la UDI, por supuesto, militante todavía. Además, alguien que fue lobista de los tragamonedas, que no es muy bonito, digamos, ser en su minuto los tragamonedas eran como locales así un poco antro, ¿no? Y además, alguien que fue muy conocido en las platas políticas por levantar platas. Es decir, fue uno de los pocos políticos que tuvo boletas, facturas con todas las empresas prácticamente. Cuando quiso ser senador, entonces, por ejemplo... uno se sorprende que el presidente Gabriel Boric o los ministros hoy día, con el afán de defenderse frente a que los pillaron, lisa y llanamente, comiencen a retractarse de justamente lo que venían diciendo, venían defendiendo durante tanto tiempo, ¿no?
Bueno, esta nota que tú estabas hablando, Paulina, es la explosión de los tragamonedas, la trama oculta de un negocio de 630 millones de dólares, el rol clave del ex superintendente de casino Francisco Leiva, ¿no? A ver si bajamos un poco la nota para leer la bajada, esta nota de CIPER Chile de hace unos años ya. Dice que el 20 de agosto el Senado aprobó la idea de regular el millonario negocio de tragamonedas, el férreo lobby con que arremetieron desde 2013 sus protagonistas agrupados en FIDEN, en fin, ¿no? Después se sabe, ¿no? En otra nota de CIPER, que también la tenemos, que el que estaba detrás de todo esto como lobista era precisamente Pablo Salaquet, que además era uno de los inversionistas de este Fue negocio. el primer allanado, es decir, esto termina explotando, digamos, el día en que allanaron la casa de Salaquet, que no sé si será el mismo departamento, pero llegó PDI al departamento de Pablo Salaquet, le quitó computadores, le quitó teléfono, interrogó, etcétera, y así es como el caso, digamos, adquiere una notoriedad pública. Claro. Y después de la investigación de Claro, CIPER. como dice acá esta nota de CIPER del 30 de enero del 2019, ¿no? Esta nota. Así es. Que son las escuchas telefónicas que revelan el rol de Pablo Salaquet. Bueno, bien por Pablo Salaquet, ¿no? Que pasó Este de caso- inversionista y lobista de tragamonedas a ser Este caso no quedó en nada. Claro. O Y sea, y era se muy diluyó. relevante porque habían, justamente en esas escuchas telefónicas que aparecen en ese reportaje que estábamos viendo el titular ahí, aparecían pistas de financiamiento político a distintos diputados. Eric Olivera, un ex candidato a la de Celsius, Nelson Haddad, fue ex embajador también, que en su minuto en el Consejo de Defensa del Estado se discutió mucho si querellarse o no por su rol. Aldo es decir, Cornejo. Aldo Cornejo, de la democracia cristiana, era una red bien grande y por alguna razón esa causa ahí quedó. Por alguna razón parecía lo que pasó con Penta y ese Güeme, ¿no? Que eso no se siguió investigando. No, decíamos bien por Salaquet, que pasó de ser lobista de tragamonedas Y ahora a Salaquet convertirse en el principal Es lobista. al bien menos, multifacético, según lo porque ustedes recordemos están que reporteando, después de dejar la política, por decirlo de algún modo, se dedicó también a emprendimientos como sandalias, incluso lo vimos en algún minuto Ya. con otro tipo de producto. De hecho, yo creo una de las cosas que ha sorprendido, sobre todo a la derecha, es el resurgimiento de Pablo Salaquet como En realidad como tiene un rol como lobby, siempre ha sido muy importante cuando uno habla con los empresarios o incluso con el mundo de la derecha. El otro día Salaquet pasó muy piola, pero se juntó con Pablo Longueira en el edificio de la semana Itánica. pasada A nosotros salió nos eso. contaron, nos mandaron una foto, incluso hay una foto de ese encuentro. Él ha sido un lobista y es un hombre en el mundo de la derecha y en los negocios que lo conocen por estar conectado, ¿no? Ya. Muchas veces se ríen de él porque, bueno, pasó esto de Kramer y en un momento fue Salaquet como el meme, el símbolo del meme No se nacional. sabía quién era quién. después de un Claro, momento, ¿no? lo, Sí, sí. lo molestaban mucho en redes, pero él Claro. es un hombre que he escuchado entre el mundo de la derecha y los empresarios y es capaz de cambiarse la chaqueta si la ocasión lo amerita. Salaquet, cuando era alcalde de la Florida y Santiago, hizo una guerra, se transformó un poco en el alcalde símbolo contra los tragamonedas. Y pocos años después sí, ¿ah? era lobista e Exactamente. inversionista de los mismos tragamonedas, digamos. Es un lobista desde el principio. Salaquet desde un principio fue socio de Cristina Vitar, por ejemplo. ¿En Acerta? Era acepta. Ya. Y en otras empresas también, digamos. Entonces, hasta el día de hoy siguen siendo muy cercanos. Cristina Vitar, digamos que tiene una Una de las gran principales- empresa de lobby, una de las una más de las grandes de Chile. principales lobistas de Chile junto a Enrique Correa. ¿No? Oye, ¿qué estará pensando Enrique Correa todo esto, no? que está Porque siendo esto es lo que hacía superado. Enrique Correa hasta hace poco. Sí, bueno, Enrique Correa salió una Haciendo carta el fin de desplaza. semana de alguien de Imaginación, de un gerente de Imaginación, llamando a perfeccionar y respetar la ley de lobby. Ellos, al menos públicamente, están en la parada de decir, mira, si no respetamos la ley, el negocio del lobby para todos empeora, ¿no? Se mira con desconfianza. Entonces han tomado una posición un poco crítica respecto a estas comidas de Salaquet que no se inscriben en ninguna parte. El punto Veámoslo. es quién va a levantar los cambios a la ley de lobby. Claro. Porque hasta ahora se ven declarativas, pero nadie ha dicho, bueno, aquí hay un proyecto de ley, aquí hay una comisión que va a trabajar en esto, aquí hay un grupo de políticos que están interesados. Nada. Claro, recordemos que esta ley, ¿no? La 20.360 creo que es la ley de lobby, más o menos, por ahí va, del 2014, estuvo más de 10 años discutiéndose en el Parlamento, Sí. porque había un metalobby, había un lobby contra la ley de lobby en ese momento. Es que el lobby siempre ha existido. Yo conversaba ayer con algunos expertos en la materia. Hay un texto del 2000, un libro de Cortés Terzi, ya fallecido un sociólogo, del circuito institucional del poder, ¿no? Ya. Desde siempre, al menos de la vuelta a la democracia y antes, el poder fáctico toma decisiones junto a el poder político en comida, en el sector oriente, en Santiago por lo general, en algunos pasillos del Congreso sin avisarle a nadie, ¿no? La influencia del poder real sobre quienes toman las decisiones. Eso siempre ha pasado. La ley de lobby vino a intentar regular aquello y algo que es muy importante y se ha mencionado poco, democratizar el acceso a las personas que toman las decisiones en Por Chile. supuesto. ¿No? Y la Porque transparencia, que es lo que todos queremos, ¿no?
Sobre todo cuando tienen que ver con leyes que nos van a afectar a todas No, nosotros. es que ese es el tema, porque en el fondo ya el gobierno dice esto no es lobby, pero a la casa de Salaquet iban los ministros a juntarse con algunos empresarios que pagaban por ir allí. No, por supuesto. Quienes iban son los clientes de Pablo Salaquet. Veamos lo que es lobby, ¿no? De acuerdo a esta ley 20.730. ¿Qué se considera como lobby entonces? Toda reunión cuyo objeto sea influir en la autoridad en el marco de la adopción de decisiones y actos señalados en la ley. Eso es lo que es un lobby de acuerdo a la definición pura y dura, ¿no?, de esta ley. Y es lo que dicen los expertos, que evidentemente estas reuniones eran lobby. Si los ministros de este gobierno se juntaban para callados en la casa de un lobista, digo, y decimos lobista porque él está registrado como lobista. como tal. Es claro. vigente. O sea, Salaquet se registró como lobista en la ley de lobby, en una casa, en un horario X, sin transparentar nada, con gente que toma decisiones del mundo empresarial en los rubros que le pertenecen a estos ministros. Si esto no es lobby, O sea, Freddy, ¿qué sería lobby entonces? Si no es muy Sí. defendible lo del gobierno, yo no lo entiendo mucho. No solo en la reunión del ministro Grau con los salmoneros, la ministra Jara, del Trabajo, que está tramitando la reforma previsional. Ella, hay que reconocer que antes CIPER transparentó los nombres de los empresarios con los que se juntó. No Ya. todos han hecho eso, la minoría lo ha hecho. Ella nos contó, se juntó con empresarios representantes de la Rainvial, que tienen interés en el sistema Una previsional. gran corredora, la más importante quizás de corredora de Exacto, y donde ellos van tienen- los fondos de pensiones y ellos Exacto. los redirigen. Eso es. A Pero ciertas también con empresarios de dos AFPs distintas y con el presidente de la CPC, Ricardo Mehue, que en la semana había dicho, hoy no, yo defiendo estas reuniones, pero falta más transparencia. Pero no dijo que él también había participado en esas reuniones. Y también con representantes de la SOFOFA. Entonces, si la ministra está tramitando una reforma previsional y se junta con las empresas directamente afectadas por esa reforma previsional, Claro. por supuesto que eso haya que transparentarlo. O sea, yo no veo espacio de duda ahí. Es tan importante la ley de lobby en ese sentido que, por ejemplo, Jorge Abot en algún minuto recibió una solicitud de Hernán Larraín, que era en ese ¿Cuando minuto... era fiscal nacional ya? Exacto, sí, claro, cuando era fiscal nacional. Estaba en medio del caso Penta y Hernán Larraín solicitó juntarse con el fiscal nacional para hablar sobre la causa de Iván Moreira. No sé si se acuerdan. Y en virtud de esa reunión fue que finalmente el propio Frente Amplio lo intentó incluso destituirlo al fiscal nacional. ¿Por qué? Porque estaba interviniendo en una causa que finalmente también quedó en nada, ¿no? Iván Moreira no Termina con un fue acuerdo condenado con Iván, por el termina caso con un Penta. acuerdo muy bajo para Iván Moreira, ¿no? Pero Un la- pagadero y claro. disculpa, y termina también con la renuncia del fiscal Gajardo y el fiscal Lorambuena. Por ejemplo. Porque encontraron que esto no podía ser, ¿no? Que- Pero gracias a la ley de lobby nos enteramos todos de que hubo una reunión y el objeto de la reunión, ¿no? Mira, es súper buen ejemplo ese, porque también nos habla, el mismo caso de Abbott, del ex fiscal nacional, cuando iba a ser nombrado, nos habla de las reuniones que no se registran en el lobby. Cuando Abbott iba a ser nombrado, nos enteramos de casa en la reunión del Por ejemplo. senador Girardi, comidas donde habían otros senadores y se conversaba de estos temas. Eso es lo que decía el entonces diputado Boric, ¿no? Esto, y lo decía hace un par de años nomás, 27 de agosto del 21. Por nuevos dichos de Abbott, lo que ustedes están hablando recién, ¿no? Comillas, en el 2018 lo intentamos destituir por su complicidad con la corrupción y perdimos. Pero Chile está cambiando. O sea, menos se entiende... Decía el ahora presidente Gabriel Menos Boric. se entiende el giro del propio presidente de no darle importancia, por decirlo de algún modo, a las conversaciones con intereses, ¿no? Es que esto por tiene supuesto, ya rilletas de tragicomedia. No, y no solo no da la importancia, sino que derechamente defenderla. defenderla, sí. Sí. Mi Veamos instrucción veamos dijo lo que que- no es lobby, para que nos quede claro ahora la otra contraparte, Ajá. según la ley que estamos hablando, 20.730. Bueno, ¿qué no sería lobby entonces? Se trata en general de actividades que tienen relación con el trabajo en terreno, audiencias o reuniones públicas y las presentaciones en un procedimiento administrativo, entre otras causas, ¿no? Esto es lo que no es lobby. Y ahí es clarísimo, Freddy, porque la misma definición lo dice. Audiencias públicas no son lobby. Audiencias privadas con lobista y con su cliente, por supuesto que son lobby. Ahí uno no a la hora entiende que mucho el sea, gobierno. en el lugar que sea, Exacto. en la situación que sea, la ciudadanía tiene derecho a saber qué es lo que trata y eso es lo que todavía no sabemos. No sabemos los nombres de todos los empresarios que participaron. La ministra Toá, la ministra del Interior, es la ministra más importante de la segunda autoridad de la República. Se juntó con 15 empresarios en la casa de Salaquet en junio. Y hasta el día de hoy, 15 empresarios. ella misma, el Ministerio del La Interior, lo jefa del reconoce. gabinete del gobierno. Jefe de gabinete del gobierno, y hasta el día de hoy no nos dicen quiénes son los nombres de esos empresarios. Hay un estándar que ya fijaron otros ministros, el ministro Grau, el ministro Valenzuela y la ministra Jara, transparentaron y dijeron, con estos empresarios nos juntamos, con nombre y apellido. Sí. La ministra Toa y el canciller, Van Claveren, no lo han hecho. Eso es importante decirlo, que es eso de transparente, ¿no? Sabes que ahí está la ministra Jara. Me queda la reflexión ciudadana de lo que acaba de ocurrir con el
preacuerdo con SQM para la explotación hasta el 2060 del salar de Atacama por el litio. Un acuerdo que no fue transparente, por definición del gobierno, ¿no? No fue una licitación pública para que otras empresas también participaran y ahí eligiéramos nosotros como nación cuál es la que más nos conviene, ¿no? Dejando de lado incluso todo lo ético de lo que significa SQM, el yerno Ponce Lerú, el ex yerno del dictador, en fin, sino que a lo básico, ¿no? ¿Qué es lo que nos convenía más como nación? ¿A quién le vendemos mejor? Eso se hizo sin ninguna transparencia. ¿Cuántas cenas? ¿Cuántas comidas habrá habido de fondo? Y normalizado, o sea, claramente... Y parte del asunto, ¿no? Es que yo creo que el problema, Freddy, es que el ejemplo de Salaquet o lo que estás diciendo tú nos da cuenta de que estamos, al menos nuestra dirigencia política y nuestra élite está en una posición que valora menos la transparencia que hace un par de años atrás solamente, previo al estallido. Nosotros publicamos hace poco en CIPER, por ejemplo, las actas de la Asociación de ISAPRE a propósito de la discusión de la deuda de la ISAPRE, los fallos de la Corte Suprema y la ley que se está tramitando en el Congreso. Y la actual ministra de la Corte Suprema, Ángela Vivanco, vocera en su minuto de la Corte Suprema, que intentó una interpretación del fallo contra la ISAPRE benévola que beneficiaba a la ISAPRE, ella fue asesora muchas veces de la Asociación de ISAPRE. Y eso ella no la llevó a inhabilitarse, ella no lo consideró, consideró necesario inhabilitarse. Entonces estamos en un momento donde las autoridades en general, de los distintos poderes del Estado, legislativo, judicial y el gobierno, al parecer intentan como saltarse, como que el conflicto de interés ya no es un problema para ellos. Yo leo la nota de ustedes y leo las reacciones de esta nueva generación de políticos, que repito, ¿no? La venían a cambiar todo, en términos positivos, y es como si no les importara, como que el problema es que así se hacen las cosas nomás y punto, ¿no? Acomodan la interpretación de la ley y eso es como discutible, ¿no? Mira lo que dice la ministra vocera de gobierno respecto a este mismo caso. Mira, la ministra Camila Vallejo. Simplemente son diálogos, dijo, ¿no? A partir de todo esto. Vallejo descarta que reuniones de ministros con empresarios pasen por ley de lobby y la ministra comentó que ninguna de estas reuniones tuvo por objeto incidir en una decisión de las autoridades y aseguró que ha habido, se dice, ¿no? Más encuentros donde se intercambiaban miradas. O sea, eso que dice la ministra, Freddy, de que esas reuniones no buscaron incidir en las decisiones, cuando en la reunión de los salmoneros con la ministra Roja y el ministro Grau, los empresarios se muestran preocupados por los permisos y hablan de la permisología. Por supuesto que quieren incidir. Cuando los empresarios de la AFP se juntan con la ministra Jara, por supuesto. O sea, no se juntan porque son amigotes y van pasando y se encontraron en un bar, ¿no? Exacto. O sea, el Twitter está lleno de memes y talla al respecto, ¿no? Pero en el fondo sí buscan incidir en las leyes. A uno le llama la atención que el gobierno nos pida un acto de fe a la ciudadanía y a los periodistas, ¿no? Nos dice, créannos, no hablamos de nada importante. Y con eso es como que uno debiera hacer un acto de fe, creer en ellos, a pesar de que todos los expertos, todo el mundo que sabe de transparencia dice que esa no es una interpretación correcta. Hay una cierta arrogancia ahí. Sí, es un acto de tontera que nos piden. Claro. De que, oye, por favor, sean tontos un rato, porque esto es lo que nosotros vamos a explicar. No sospechen. Por favor, No claro, sospechen. nosotros no... Y es como que nos dijeron no tenemos por qué dar pruebas de blancura, ¿no? A mí me queda esa sensación, como, ¿por qué van a desconfiar de lo que yo les digo? Si yo les estoy diciendo que no hablamos nada que hubiera que registrar por lobby, y ya está, ¿no? Lo otro es el error político, porque de verdad que desde un inicio no costaba nada decir, ok, nos equivocamos, debimos haberlo registrado. Y esto es lo que pasó, efectivamente es esto. Y quizás este asunto no habría sido 3 semanas, llevamos, ¿no? 2. Sí, vamos y para si fueran 2 semanas. culpables, ¿sabe? Para entender un poco de qué sirve entonces la ley de lobby, si se la saltan de esta manera, con esta arrogancia, como tú dices, Nico, pero también con este grado de estulticia que nos exigen a nosotros como ciudadanos. Exacto. ¿Qué dicen, ¿no? ¿Cuáles son los delitos? ¿Cuáles son las penas de una ley de lobby? Lo va a determinar esta gente. Lo va a determinar la Contraloría. Parlamentarios de la oposición ya fueron a presentar, entiendo que Republicano y de RN, fueron a hacer presentaciones a la Contraloría para que investigue el rol, qué pasó con los ministros de estas reuniones. Pero incluso si se detectaran fallas, las faltas son, o sea, las penas son muy endebles, sale muy barato no cumplir la ley de lobby. Son descuentos en las dietas principalmente. Claro. Ojalá que en lo político no salga barato, ¿no? Que quede esto registrado. El problema de esto es que sienta un precedente para más adelante. Si esto lo llega a hacer un gobierno de derecha más adelante, como los que no dijeron nada ahora y se quedaron callados, que son esta generación completa y mucha gente de izquierda, cuando sean oposición, ¿cómo nos van a defender nosotros como ciudadanos de que esto no siga pasando? Hay un cierto consenso, Freddy, porque cuando uno lee los diarios y mira la entrevista, ¿qué conclusión llega?
de que el diputado que no conoce mucha gente reclama, ¿no? Pero las cúpulas partidarias, Claro, exacto. las mesas del Senado, los ministros, los presidentes de partidos, están todos defendiendo este tipo de reuniones. Yo lo he escuchado defensa al senador Ricardo Lagos Weber, en off se lo he escuchado a altos dirigentes de la UDI, los ministros de gobierno, Claro. el presidente. Entonces, si la cúpula, la élite de la élite, digamos, ¿no? La dirigencia de la dirigencia está de acuerdo en que así se hacen las cosas, bueno, no hay nadie, no hay voces disonantes. Claro, que esa es la importantes. mirada, pues no, ustedes tranquilos, así se hacen las cosas. Ustedes no saben nada de política, así se hace. Y al parecer ¿No? no aquilatan la importancia que tiene, insisto, que nosotros, y quizás nosotros porque trabajamos en esto, en mirar justamente la ley del hoy para saber quién se junta con quién, porque es un dato que uno agarra, toma y empieza a mirar con mayor profundidad qué es lo que está ocurriendo entre esa autoridad y ese empresario, por ejemplo, ese lobista. Y en ciertas circunstancias uno puede llegar justamente a que se está generando un pacto, algo completo para una cierta ley. Entonces, por lo menos para nosotros, la ley del lobby se transforma en un mapa, un indicio súper importante, Sí. un dato disparador, como llamamos nosotros, para justamente mirar un poquito más allá. A lo mejor esta es la política de verdad y nosotros estamos siendo ilusos, pues, ¿no? Porque aquí está metida gente de la Nosotros, UDI, los no hasta invitados. gente del Partido Comunista. Los no invitados a las comidas, porque también hay... Nosotros quedamos debajo de la mesa. Debajo de la mesa, No, la mesa del ciudadanía pellejo. queda debajo de la Escuché mesa. a un periodista decir, bueno, pero ¿qué periodista no se ha juntado en off con alguna autoridad? Bueno, Y pero no uno no se junta para pedir que le aprueben un proyecto. Ni... ¿Qué periodista Pero ya no ha sí, a ese investigado? nivel. Claro. Muy bien, bueno, ahí está, la reflexión ciudadana y la preocupación también, ¿no? Uno se ríe porque tiene tintes de tragicomedia, ¿no? Muchas cosas de lo que ocurre en Chile lo vemos con Daza todos los viernes. Todo cambia para que nada cambie, ¿no? Y todo cambia, claro, el gatopardismo de la política chilena, repito, ¿no? En una generación que habíamos puesto fe en que iba a hacer algunas cosas distintas. Pero no se demoraron nada. No sé si el menú habrá cambiado en una reunión con otra, pero no Ahora se es vegano, demora tal nada. vez. Todavía quedan 2 años. El verano también. Bueno, pero Vegano, vegano, puede ser un menú vegano. Sí, porque empezó en invierno. Claro, Claro. claro. Perfecto. Otra noticia que trae Ciper Chile para analizar también es la siguiente. Las cuentas del jefe de compras de Las Condes, autos de proveedores municipales para él y su familia y 108 millones de pesos en depósitos en efectivo. Otro proveedor instaló muebles para su cocina cuya factura dice Muebles Centro Cultural, una casa donde la cultura se vivía muy fuertemente, parece, ¿no? Nota de Paulina Toro. Paulita, esta nota es tuya, una más de las tantas ya que acumula la Municipalidad de Las Condes y la atribulada, me imagino a esta altura, alcaldesa Peñalosa, ¿no? A ti te da risa, pero en realidad aquí estamos viendo No, ya no me da posible- risa esto ya, pero es que lo hemos hablado, es que pasa que ya no... Es cada semana, Es que bueno. pasa que la impunidad ya no sé, uno no No, sabe y cómo ella como que tratarla, tiene ¿no? una respuesta tipo. Una plantilla, Vamos a sí. hacer un sumario y vamos a hacer una denuncia. Los sumarios nunca llegan a nada, los sumarios se transmitan. Un compañero del afectado es el que lo investiga, Ya. listo, si sucede algo, suspensión o un par de tiempo fuera de su lugar de trabajo y sería. Bueno, lo que sucede acá, yo diría que es un mal endémico de varias municipalidades del país, que es que funcionarios que tienen a cargo la billetera, por decirlo de algún modo, tienen la posibilidad de beneficiarse de alguna manera con los distintos proveedores. En este caso, lo que nosotros pudimos constatar es que este señor, Pedro Carrasco, utiliza autos, no solamente para él, sino que para su familia, de proveedores de la municipalidad. Él no nos quiso dar una explicación, lo que sí pudimos hablar con uno de esos proveedores, que es el señor... Este sería el señor Carrasco, ¿verdad? El de la Exactamente. Pedro Carrasco, él es el director de compras públicas de la Municipalidad de Las Condes. Ya. Hace 23 años, es decir, ha pasado por el gobierno comunal de Carlos Larraín, RN, de Joaquín Lavín, UDI, de Francisco de la Maza, UDI, y ahora de Peñalosa, incluido Uy. Lavín 2, digamos. Paulina, además, pregunta cortita, pero además el señor no paga, ¿no? Por los autos que utiliza. No, o sea, eso es la explicación que no nos ha dicho. Lo que nosotros pudimos constatar es que al menos uno de los proveedores, el señor Villarroel, que es parte de la trama detrás de Tu Service, que es una de las empresas que le facilitó autos a él y a su familia, Por eso nos llegaban- contó que le pasa autos. Y Porque llegaban le tiene- estos autos a la municipalidad, ¿no? Llegaban estos autos de alta gama a su trabajo. Exactamente. No, y no solamente Lleva eso. unos hijos también, un hijo de su Lo que vuelto- pasa es su que, vuelto bueno, nosotros hicimos un reporteo largo y pudimos constatar que esos autos estuvieron estacionados en la casa de su mamá durante largo tiempo, por ejemplo. Ya. Que 2 de esos autos fueron traspasados a los hijos
de Pedro Carrasco, todo esto con documentación obviamente, cuando ellos tenían 15 años. El típico papá que quiere que su hijo tenga un auto apenas cumple 15 años como regalo de 15 años y bueno, ya es cuestionable que ese tipo de cosas las haga con los proveedores de la municipalidad, ¿no? Uno inmediatamente piensa qué es lo que sucede ahí, pero además nosotros constatamos que Tu Service le facilita autos al señor Carrasco, es decir, sin cobrar nada. Lo mismo ocurrió con los muebles de la cocina. Nosotros tuvimos acceso a una factura que correspondían a muebles de cocina del señor. Es decir, en su casa instaló muebles, hizo una refacción y el proveedor de Las Condes, que es Constructora San Sebastián, nos confirmó a nosotros que sí, que había ido. Tuvimos acceso a unas conversaciones que tuvo él con la ex cónyuge del señor Carrasco, donde se señala que no le habían pagado un peso. Es decir, le fueron a hacer refacciones a su casa, le compraron muebles y la familia, esa plata no salió de la familia hasta donde nosotros pudimos constatar. Muy poco elegante. O sea, claro, bueno, más allá de lo elegante, aquí podría haber la manera como se hace corrupción en las distintas municipalidades. A nosotros nos costó mucho constatar ciertas cosas porque... Ustedes han sacado muchos artículos respecto de eso también como CIPER, ¿no? Tenemos a las municipalidades como un foco importante porque creemos, aparte que creemos que ahí está ocurriendo muchas cosas. Es que no es solo lo que creamos, perdón, cortito, pero... Es lo que sabemos. Sacamos un reportaje hace algunos meses atrás que pasó más o menos piola, pero en cerca de la mitad de las municipalidades de Chile, el Consejo de Defensa del Estado ha presentado querellas por corrupción. Sí. En la mitad. Es decir, la corrupción en las municipalidades es demasiado grave y muy masificada, digamos. Sí, veamos podemos repetir de nuevo esto que estamos dando al aire para ir puntualizando los casos al menos que se han destapado, muchos de ellos partiendo por CIPER, sobre lo que está ocurriendo en Las Condes. Por ejemplo, estas son las indemnizaciones sin control de corporaciones municipales, 240 millones cobró, por ejemplo, el exdirector de Las Condes. Aquí la Contraloría pone en jaque a Daniela Peñalosa, la alcaldesa, detecta grave falta de probidad en la millonaria compra de terrenos para el CESFAM de Las Condes. Ese caso también destapado por CIPER, Freddy, de Nicolás Mazay. Que también fue destapado por CIPER, esto y aquí lo rebota la tercera. Y otros temas más que enfrenta la alcaldesa. Mira, hace poco Mega sacó un tremendo reportaje relacionado con las horas extras. Y ahí es donde también se abrió una causa en la Fiscalía Oriente. Es decir, algo pasa en la Municipalidad de Las Condes que tanto funcionarios de carrera de toda la vida, que llevan más de 20 años, de algún modo, no sé si tendrán tomado o las autoridades no se dan cuenta, pero lo que sí sabemos es que las autoridades han sido siempre del mismo color político. Es decir, ¿qué pasará, como pasó en Las Condes, como pasó en Vitacura, que llegó una alcaldesa de primo, así, en términos de que era Bópoli, ¿ok? Y esa alcaldesa tomó la decisión de decir, bueno, aquí vamos a destapar este asunto. Sí. Entonces, también un privado lo destapó. También, sí, por supuesto. Claro. Pero, hubo una pelea pero claro, o sea, no le quedó otra, digamos, tal vez. Pero finalmente hay que pensar, la alcaldesa Peñalosa va a querer levantar la alfombra de sus antecesores realmente, es decir, abrir bien qué es lo que está pasando, no solo con las horas extras, sino que también con todos los proveedores. ¿Tendrán varios funcionarios proveedores favoritos como este señor Carrasco? No, es que, imagínate que la señora Peñalosa era la delfina de Joaquín Lavín. Joaquín Lavín la presentó en un video como su continuadora, ¿no? Y le dio todo el apoyo, que sabemos lo importante que es para el mundo de la UDI, pero también para la gente, imagino, de Las Condes, que Lavín la haya y ella ha tenido actitudes especiales. ¿Por qué? Porque América Transparente, que ustedes saben que es un portal dedicado, digamos, a estos temas, le ha solicitado innumerables veces, tuvo que ir a la Corte Suprema, le ha solicitado poder entrar a las corporaciones, que hasta hace poco eran como un lugar donde ni un periodista ni un ciudadano podía mirar las cuentas que había, ni tampoco había trazabilidad de incluso los sueldos, hasta hace poco, hasta que la Contraloría señaló que sí eran sujetos de transparencia. Entonces, ella también ha tenido una actitud, ¿cómo decirlo?, de tratar de que esto no se abra, no se vea, no se mire. Entonces, pero también ahí uno decir, ve... Pauli, porque... La Pauli ha hecho muchos reportajes, es experta en Las Condes, y en todos esos reportajes uno se da cuenta que son funcionarios de larga carrera, es decir, porque hay un asunto político también, porque vienen las municipales, donde se le achaca desde la derecha mucho a Daniela Peñalosa, es republicano. Una pelea interna entre republicano y la UDI. Pero todos estos señores están instalados ahí desde Bueno, hace ahí hay un dato años. que no lo pusimos porque lo estamos
todavía afirmando bien, pero ya pude acceder al documento. En el 2008, la planta de la Municipalidad de Las Condes, que es esta estructura, digamos, donde están los contratados, la gente de planta, que es este estatuto administrativo, ciertos directores son inamovibles. El señor Carrasco está dentro de ello. Es decir, si ¿Por qué son inamovibles? inamovible ¿Por ley o significa, claro, inamovible significa que nadie los puede reemplazar. Es decir, son nominativos. ¿Ok? Pero los pueden sacar con sumario nomás, ¿no? Por ejemplo, si la autoridad municipal quisiera que Carrasco ya no sea más el director de cuentas, lo puede mover a director de deportes. No tengo idea. Ya. ¿Sí? Pero no bajarlo de grado. Pero claro, pero en este caso no puede hacerlo. O sea, hay directores que son no los generales, pueden- no los es pueden decir, desplazar dentro. exacto, que es una manera que tienen las autoridades para poder sacar a alguien que está cuestionado. ¿Y ¿sí? cómo lo pueden sacar con sumario? Bueno, ahí estoy mirando bien de qué manera. Porque Yo ha creo pasado que es un zapato en chino. otras municipalidades, yo he hablado con algunos alcaldes que asumieron hace poco y te dicen que tienen funcionarios, Que no altos pueden, funcionarios sí. de las administraciones anteriores que no pueden moverlo. Es Exacto. bien impresionante. Y el otro caso es el director de obra de la municipalidad en general, ¿no? No, Que es un basura, poder obra, paralelo. luminaria, cemento, semáforo, o sea, pavimento, semáforo, son mafias, son reales, pero incluso hay no lobistas, sino que como corredores de licitaciones. Hay un grupo de sí, ¿no? personas dedicadas a ayudar a los empresarios a ganarse licitaciones en Sí. distintas municipalidades. Como esos que ¿Sí? te ayudan a hacer el proyecto para el fondar, Claro. pero para licitación. Exactamente. Conseguir. Oye, a raíz de lo que hemos hablado, ¿no? Y a manera también de reflexión, a partir de lo que pasó con lo que está pasando con la ley de lobby, que es, por lo que vimos no tienen ninguna fuerza, Apuro, ¿no? claro. La ley de lobby y esto que están hablando de la Municipalidad de Las Condes, ¿cuánto le está costando al periodismo de investigación que ustedes representan llegar a la verdad, ¿no? ¿Cuánta transparencia hay en Chile? ¿Cuánta facilidad hay para que realmente la ciudadanía sepa lo que está ocurriendo en organismos estatales? Mira, falta... yo lo podemos comparar con lo que pasa afuera, para poder tener un punto de comparación, ¿no? En Chile, no en todos los países hay ley de transparencia, no en todos los países hay ley de lobby. En general, nuestra ley en Chile no es tan mala en el concierto internacional. Eso no quiere decir que no haya problemas. Acá en Chile tampoco es fácil hacer periodismo de investigación por temas de financiamiento, porque la gente esconde los problemas. Pero yo creo que en términos, si uno se compara con otros países, tenemos buena seguridad para los periodistas, hay ley de transparencia y ley de lobby. Es decir, no, tampoco podemos quejarnos y salir a llorar a la plaza y decir, no, esto es muy difícil, ¿no? Yo creo que si uno trabaja en sí, lo hemos demostrado, si hace buen trabajo, y yo creo que se puede hacer, y ser un aporte en términos de ir transparentando e ir corriendo la barrera, si tampoco, en el fondo, el sistema, las élites, siempre se van a resistir a querer transparentar. Sí. Porque les es mucho más cómodo no transparentar las cosas. Entonces uno tiene que ser la mosca en la oreja que está molestando y dando la pelea siempre. Bueno, Claro. hay triquiñuelas también en términos de que, por ejemplo, yo conozco muy bien la transparencia del Congreso, ¿ok? Pero me he dado cuenta, después incluso de que alguna vez salió una nota sobre los viáticos que se pagaban en exceso, etcétera, pero ha disminuido la transparencia en el Congreso. Por ejemplo, hoy día ya no podemos encontrar este ítem que en algún minuto hicimos nosotros algo con Nico, que es traslación, que nadie entiende qué es la traslación, que es la benzina, el Desgaste del auto, claro. todo eso. Hoy día no está desagregado. Hoy día tú tienes que pedirlo y ojalá que te manden todo correctamente, porque uno también chequea que lo que le envían esté correcto y coincida. Entonces, antes tú podías encontrar el detalle de cada uno de esos ítems que gasta cada parlamentario, y sabemos que cada parlamentario se gasta 25 millones mensuales más o menos en instalar todo su estructura, su aparato. su trabajo legislativo más allá de su dieta. Entonces, ¿por qué no es absolutamente detallado ese accountability? Es una pregunta que yo me hago porque desde un tiempo a esta parte eso ha ido disminuyendo en transparencia. Os corrompa al Congreso. Muy bien. Oye, ¿les parece que hablemos también del caso Karina Oliva, que también lo destapó CIPER? Hacemos una pausa y vemos qué ocurre con Karina Oliva. No te vayas de la sintonía. Muy bien, seguimos con Nicolás Sepúlveda y Paulina Toro, periodistas de investigación de CIPER Chile. El tema de Karina Oliva ahora está con cautelares, ¿no? En su casa la entrevistamos la semana pasada. Antes, recordar ese artículo de CIPER que destapó este caso. Rendición de la campaña a gobernadora de Karina Oliva. 7 militantes de su partido presentan boletas que suman 137 millones. Esto es del 17 de noviembre del 21. 4
4 están entre los asesores mejor pagados en una campaña. Centro de Estudios del partido facturó otros 120 millones. Claro, después se supo, no era la más cara, pero sí la que había concentrado más la plata en pocas personas, más o menos, ¿no? En la historia de las campañas políticas. Mira, esta investigación que hizo Macarena Segovia es un tipo de caso tipo, por decirlo de algún modo. De hecho, yo creo que hay un antes y un después en las rendiciones de campaña después de esta nota, digamos. ¿Por qué? Porque cuando tú tienes una campaña que es sorprendente, es decir, tú piensas como candidato, me va a ir un poco bien, entonces voy a tener tal cantidad de plata, necesito tanto para poder hacer una campaña buena. Porque y el CERVEL te entrega plata de acuerdo a la votación que tú Claro, tuviste. eso es clave. Si tiene muchos votos, es mucha plata. Lo que pasa es que, claro, tú dices, ya, voy a gastar 100 y voy a sacar 120 votos, ¿ok? O sea, claro, 120 votos. Entonces me van a pagar uno por voto, invento, ¿ok? Sí. Entonces voy a gastarme los 100 y el CERVEL con los votos me va a pagar los otros 20. Perfecto, cuadrado. Pero cuando tú tienes una campaña sorprendente como la de Karina Oliva, que a lo mejor todos los favoritos en ese minuto eran Orrego y Parot, listo. Sí. Por otro lado, Rojo, Edwards, listo. Pero ella sorprendió y entonces ahí donde nosotros decimos que a los administradores les empieza a brillar los ojos, ¿no? Y empiezan a decir, chuta, ¿para qué vamos a cobrar 2 millones de pesos por esta asesoría si en realidad tenemos para cobrar 10? Si nos pueden devolver mucho más porque sacamos más votos. Y usualmente lo hacen para juntar dinero para la siguiente campaña. Es decir, tú traes... la justicia va a determinar si es que lo hizo o no Karina Oliva, pero la lógica es, tú inflas facturas o boletas, traes dinero a tu campaña que a lo mejor sabes que no vas a terminar como gobernadora, ¿ok? O gobernador, pero te va a servir para tu siguiente desafío, ¿ok? Más allá de la plata para el bolsillo. Ahora, eso es facturas ideológicamente falsas, eso es malversación de subvenciones. De subvenciones en este caso, porque tú le estás diciendo al CERVEL que gastaste tanto y en realidad estás tratando de beneficiarte mejor con lo que en realidad no gastaste. Y esto era la campaña a gobernación y después luego venía la campaña senatorial, ¿no? Ella efectivamente le pasó eso que estamos diciendo como ejemplo, ¿no? Que es... después ella tuvo otro desafío electoral donde por supuesto necesitaba financiamiento, pero bueno, con el reportaje ya vimos, incluso de algún modo dinamitó la aspiración electoral de Karina Oliva y su propia figura política, es decir, ella recién hoy día está diciendo voy a volver. Ahora voy a ser un poco, perdón, voy a ser un poco Grinch, Pauli, pero por favor. El reportaje de Ciber de la Maca Segovia se dio cuenta de esta situación, lo publicó y generó un estruendo nacional. Recordemos que esa vez incluso Carabinero allanó la sede de comunes, que fue bien raro también. Con el fue golpe. Excesivo. Fue rarísimo, nunca había pasado. Pero yo no sé, porque nosotros hemos revisado en otras investigaciones otras rendiciones de campaña y a mi impresión, no sé la tuya, Pauli, es que esto no es tan raro. No. Entonces yo no sé, voy a seguir, te digo, porque no sé si el CERVEL revisa como corresponde las rendiciones de las campañas políticas en general. Ya, mira, lo que pasa es que hay algo que el CERVEL yo creo que no ha llegado a un asunto concreto, que es cuando un producto es precio-mercado. Y ahí entramos también en un asunto ideológico, ¿no? Claro. ¿Cómo un organismo va a decir estos son los precios mercados? Estaríamos así como vale 10 o vale 40. Claro. ¿Cuánto cobra un administrador electoral? Exacto. Entonces, al final es uno, el periodista, el que empieza a hacer el margen para atrás. ¿Okay? En la fiscalización que hace el CERVEL está usualmente el constáteme que el asunto fue pagado, básicamente. ¿Okay? Más allá de que más caro, más barato, estamos en un sistema de libre mercado, ¿no? Entonces, como al CERVEL le va a costar decir, bueno, estos son los precios estándares. La impresión que uno tiene, Pauli, además, es que no investiga bien. Recordemos, nadie se acuerda, pero hace un par de años al CERVEL se le filtró la base de datos completa de cómo votó cada persona en el país por RUT, incluidas las militancias. Bueno, no pasó absolutamente nada, entonces llama la atención. Sí. Respecto a Karina Oliva, de hecho, salieron los expertos a decir el CERVEL tiene una interpretación conservadora, por decirlo, de su propia fiscalización. Sí. Fue criticado el CERVEL a partir de este reportaje, porque había... ¿cómo se llama? Había ni siquiera observado las campañas de Karina Oliva. Exacto. ¿Y qué les parece a ustedes? Perdón, Freddy, lo último solamente del CERVEL.
que también llamó mucho la atención y no ha pasado nada. El CERVEL es organismo cuoteado políticamente, ¿no? Su dirección son todas representantes de partidos Sí. o sensibilidades. En las últimas campañas de los plebiscitos, nosotros lo contamos a través de reportajes, financiamientos irregulares, fuera de plazo, a través de redes sociales que nadie regula, y el CERVEL dijo, no, eso está fuera de nuestro marco. Sí. Lo que Terreno pasó de nadie. ¿Cuál lo es que la pasó con el independencia real PDG. del CERVEL con Exacto. los partidos políticos Exacto, de lado y lado, ¿no? Sí, ahora, lo que sí creo que ocurrió en virtud de este reportaje es que hubo un efecto disuasivo. Nosotros con la Macarena justamente hicimos después una mirada a las rendiciones de campaña de todos y diría que todos como que se pusieron sí. señoritos Qué bueno. y nadie... Bueno, para eso sirve el periodismo de investigación. Y nadie ¿no? empezó a inflar nada y de hecho contabilizamos que el Estado gastó menos plata en un 15% en las campañas Ya. siguientes, digamos, ¿no? Oye, ¿y qué les parece a ustedes que el CERVEL haya también, a raíz de esto y otros casos, haya señalado sugerido que Comunes debiera dejar de ser partido político? Bueno, es que ahí el CERVEL, yo diría que con los partidos políticos el CERVEL ha sido muchísimo más severo que con las campañas. ¿Por qué? Porque lo que le exige el CERVEL a los partidos políticos, porque a partir del caso Pentes UQM, cuando cambió la ley, le empezó el Estado a financiar el diario vivir a los partidos políticos. Entonces, a partir de eso, la fiscalización tiene que ser severa. Y una de las cosas relacionadas con la fiscalización es que el partido tiene que ser ordenado, es decir, tiene que presentar una contabilidad finamente detallada a través de una auditoría que el CERVEL incluso ellos mismos fiscalizan. Esto una vez al año. Todo eso sí, efectivamente es una fiscalización bien rigurosa. En este caso, Comunes tenía no solamente esto, tenía distintas faltas por distintas cosas, por lo tanto, cuando ya eres muy desordenado en tu entrega anual, el CERVEL dijo, bueno, este partido no Sí. cumple, chao, porque hay otras maneras para no cumplir, como por ejemplo, no haber sido elegido con la cantidad de representantes, Exacto, no cumplir las cuotas de cumplir las votación. cuotas, Bueno, a etcétera. Demócratas, el Partido Nuevo lo obligaron a hacer elecciones, ¿no? Que no querían hacer elecciones para elegir a su directiva, por ejemplo. Y quedó en vergüenza. Quedó en vergüenza. Bueno, Porque, claro, fue una elección Fue muy menos exigua. parecía presidente Curso Ya, oye, te dijiste algo muy clave, que gracias a estos artículos el Estado, ¿no? Habíamos dejado de pagar tanto a los partidos políticos Sí. porque se habían concentrado. Por Nosotros eso lo constatamos. es una inversión el periodismo independiente y es una Exactamente. inversión también el periodismo de investigación que nos ayuda a eso y por lo tanto tenemos que seguir apoyando esta labor tan importante para una democracia y por 3.500 pesos te puedes hacer Ni socio siquiera del hay CIPER. base, Freddy. Esas son las opciones que damos, pero ustedes pueden pinchar en otro, si no tiene más plata y tiene solo una luquita mensual, se puede hacer socio con esa luca mensual y para nosotros es un tremendo aporte. Perfecto, Igual. ahí te metes en Ciper Chile entonces y apoyas el periodismo independiente. Nicolás, muchas gracias por haber venido. Paulina, también tú. Mucha salud grande a todo el equipo de Ciper Chile. Muchas gracias Muchas a gracias a ustedes, ti, Freddy. Freddy. Gracias también por la sintonía y como ves, temas muy necesarios para entender este Chile que se está construyendo día a día. Hasta la próxima, siempre en esta comunidad del pensamiento desde Vía X, desde Stock Disponible. Chao, chao.